Muy buenos días a todos. Entonces, pues hoy nos vamos a reunir. Juan David nos va a hacer una explicación del proyecto EDIC. Sabemos que Julián y Juan Diego ya han aplicado el proyecto, ya lo conocen. ¿Sí? Básicamente esta metodología pues es algo que Juan David obviamente ha trabajado y conoce dentro de sus tesis de doctorado. Vamos a hacer un proyecto piloto en primaria, ¿sí? E inicialmente esta reunión es para que Juan David nos hable pues, de las implicaciones, de nuevo retomemos qué es EDIC y pues iniciamos con el proceso en primaria. Les comento que el viernes pasado nuestros estudiantes realizaron una encuesta similar a la que hicieron los niños de bachillerato y pues tenemos unos resultados preliminares en sus percepciones sobre la metodología de investigación que ellos han experimentado específicamente desde los proyectos interdisciplinarios. Entonces eso es básicamente el motivo de la reunión. Iniciamos con esta que es de docentes y a la última hora, a las 2 de la tarde, vamos a reunirnos con los estudiantes de cuarto que van a ser pues, la población con la cual vamos a estar trabajando, teniendo en cuenta sus características puntuales y pues, sabiendo que son estudiantes con los que pues, podemos trabajar fácilmente por el horario, por su disposición y también porque ya tienen una introducción en Global Perspectives que les da otra visión de trabajo. Entonces, pues, iniciemos. Juan, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Comienzo por recordarles algo que ya les había dicho, pero básicamente un trabajo preliminar que hice con base en la fundamentación de mi tesis doctoral tuvo que ver con tratar de encontrar cuáles podrían ser los ideales formativos de la época, que como ya se los he mencionado son 4. Son innovación, sostenibilidad, emprendimiento y ciudadanía mundial. Entonces lo que empezamos a pensar, o lo que empecé a pensar en ese momento, hace más o menos 3 años y medio, cuando empecé a formular el trabajo de tesis, o el proyecto de tesis en ese momento, lo que se buscaba era tratar de encontrar en algún lugar, por supuesto en el contexto de lo que hacemos, en el contexto de la educación, algunos de los ideales formativos de manera tal que pudiesen concretarse en la realidad. ¿En quiénes? Tanto en los profesores como en las nuevas generaciones. Y ahí empezó a surgir un poco el tema de pensar este proyecto que hoy les presento. Eso como el primer antecedente. El segundo antecedente es, en función de esos ideales formativos, empezamos a buscar en la literatura, sobre todo referida a escuela primaria, a media y a secundaria, cuáles eran las estrategias, los mecanismos, los métodos, entre otras, que se estaban utilizando para generar o para concretar esos ideales formativos. Y encontramos que en el mundo, sobre todo, se estaba hablando de la lógica STEM, que traduce Science, Technology, Engineering, Maths, y luego le agregaron el A, que está referido a artes, entonces ya no es STEM, sino STEAM. Y entonces empezamos a indagar cómo funcionaba STEM y qué tan aplicable podía ser en nuestro contexto. ¿Qué encontramos? Que es una lógica muy acertada, efectivamente, para esa búsqueda de los ideales formativos, pero es muy acertada en ciertos países, sobre todo en los primermundistas. ¿Por qué? Porque son países que cuentan con los recursos, con la logística y con la infraestructura requerida para desarrollar o llevar a cabo este tipo de proyectos. Y como nosotros estábamos pensando en producir un nuevo conocimiento, no solamente para los estratos 4, 5 y 6 de la población colombiana, empezamos a pensar cómo podíamos generar movimientos que estuvieran asociados a la lógica STEM, pero que pudieran ser realizables en el contexto colombiano, en el contexto nacional. Entonces, en ese momento, nos ocupamos por indagar acerca del estado de la cuestión en materia de innovación, emprendimiento y sostenibilidad ciudadana mundial.
y encontramos que había 4 grandes disciplinas que podíamos abordar de manera integrada, interdisciplinaria, para la búsqueda de la concreción de sociedades, pero un poco poniendo esa metodología o esa estrategia a tono con nuestra realidad. Y de ahí surgieron estas 4 grandes categorías, que son ecología humana, diseño, ingeniería y comunicación, todas ellas transversalizadas por 2 ideales formativos en específico, estos al revés, que se llaman innovación y sostenibilidad. Si ustedes buscan en la literatura, no hay ninguna definición, o por lo menos no encontramos, no puedo decir que no hay, porque esta sociedad del conocimiento es tan rápida que de pronto sí hay. Pero nosotros lo que hicimos fue acuñar un nuevo término al que le pusimos innovación sostenible, específicamente referido a el desarrollo de competencias en innovación sostenible, de manera tal que no estamos pensando a la innovación y a la sostenibilidad como agentes singulares aislados, sino como elementos conectados en donde coexisten y el uno no puede ser sin el otro, por lo menos desde esta lógica. Por eso empezamos a decir que las 4 grandes categorías del proyecto, que son ecología humana, ingeniería y comunicación, transversalmente van a mediar para, o más bien en conjunto van a mediar para que transversalmente, efectivamente, los estudiantes logren altos desempeños en competencias de innovación sostenible. Porque tú lo has dicho varias veces y la verdad es que a mí siempre se me olvida. ¿Por qué usas la palabra sostenible y no sustentable? Ya va. Entonces, ¿qué entendemos por innovación y qué entendemos por sostenibilidad? Y luego les digo qué entendemos por innovación sostenible. Entonces, por innovación, desde el marco de la tesis doctoral, entendemos toda materialización de una idea o un conjunto de ideas a manera de producto y o servicio que efectivamente resuelvan un problema de la vida real, de la cotidianidad, pero que además cumplan con función de escalabilidad. Es decir, que resuelvan problemáticas similares independientemente del contexto donde se pongan a prueba. Es decir, innovación no es solo creatividad, pero para que un producto o un servicio sea innovador debe servir para algo, servir para lo que dijo que iba a servir, mantenerse en el tiempo y además servir para lo mismo independientemente de dónde se aplique. Eso es lo que estamos entendiendo por innovación. Y por sostenibilidad, y aclaro que creo que sirve para este momento, hay muchas, digamos, en la literatura uno puede encontrar muchas definiciones, incluso muchas de referidas a cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Unos te van a decir o les van a decir que simplemente eso ocurrió porque una es traducida al inglés británico y la otra es traducida al inglés americano. Otros les van a decir que es lo mismo, pero yo siempre haré referencia a la declaración de Johannesburgo, donde se hizo la distinción. Entonces, en esa declaración, ¿qué dijeron los países miembros? Dijeron: vamos a comprender por sustentabilidad el hecho de garantizar el bienestar de los ecosistemas y de las generaciones presentes en términos ecológicos y biológicos, sin provocar ninguna dificultad para las generaciones venideras. En cambio, sostenibilidad